Bien. Profe, lo que pasa es que yo no tengo computador en ese momento porque se me dañó, entonces la presentación me va a ayudar, Natalie. Ok. Bueno, Sí. bien. No hay ningún problema, de eso se trata. La colaboración está perfecto. ¿Listo? Ya igual entonces aquí quedó habilitado para que puedan compartir la pantalla. Y listo, pueden empezar cuando quieran. Profe, ya voy a compartir esto. Sí, tranquila, no hay problema. Sobre las 7:30 sí vamos a hacer otra reunión de la universidad, pero pues igual yo no tengo que estar así como tan presente. Pero pasadas las 7:30, pues dependiendo de cómo vayamos, los dejaré para estar en una reunión de la facultad. ¿Listo? ¿Me avisan porfa cuando se vea? Vale, espera. Ya está cargado. ¿La puedes agrandar un poquito? Así, Sí, ya, ya. sí. Muchas gracias. Dale. Profe, ¿puedo comenzar ya? Sí, se escucha bien, y ahí se ve bien la imagen, entonces ya pueden empezar. Bueno, profe. Bueno, buenas noches a todos, compañeros. Entonces, a mí me tocó el tema de micosis y de hongos. Pásese. Bueno, ¿qué es la micosis? La micosis, bajo la denominación de micosis, se agrupan una serie de enfermedades cuanto a sus manifestaciones clínicas, que se encuentran producidas por hongos, tanto miceliales como unicelulares, que son las levaduras, los cuales tienden a multiplicarse en la superficie de la piel, micosis superficial, o bien hacerlo en los propios órganos. Cuando están comunes las recaídas, mientras que el tratamiento médico tiende a ser por lo general bastante largo. Bueno, es decir, nos encontramos ante enfermedades producidas por hongos. Son también conocidas con los nombres de infecciones micóticas o infecciones fúngicas y se caracterizan por ser enfermedades frecuentes y contagiosas, pero que pueden ser curables mediante la administración de un tratamiento médico adecuado. En los seres humanos podemos encontrarnos con algunos hongos que viven normalmente en nuestro organismo. Algunos se encuentran presentes en nuestra boca, en la piel, en el intestino o en la vagina de las mujeres, y en la mayoría de las ocasiones son en realidad inofensivas. Bueno, hay dos tipos de hongos. Están los hongos de levaduras y los hongos de mohos. Las levaduras se encuentran comúnmente en la zona vaginal y trabajan en combinación con el sistema inmune para pelear contra las infecciones bacterianas. Generalmente son imperceptibles a los ojos. Y el hongo se llama mohos, son vistos como crecimientos difusos que crean esporas. Esas esporas se extienden y provocan el crecimiento de moho en otros lugares. Mucha gente tiene reacciones alérgicas severas al moho y a sus esporas. Siguiente. Bueno, las infecciones de levaduras las causan generalmente las especies de Candida albicans. Esta candida se aloja en el cuerpo, es parte de la flora natural de la piel, que ayuda a la homeostasis de la flora bacterial. La bacteria y la candida se controlan mutuamente dentro del cuerpo humano.
cuando se produce un imbalance en las condiciones de los organismos por el uso de los antibióticos. La candida puede superar a la homeostasis y causar enfermedades. La candida produce aftas, irritación genital en las mujeres y sarpullido en el pañal de los bebés. Las enfermedades de hongos extendidas. Algunas de las infecciones micóticas se contagian de persona a persona. Los hongos tricopitón, microsporum y epidermopitón causan las enfermedades en la piel, incluyendo tiña inguinal, pie de atleta y las infecciones en las uñas. Son generalmente llamadas tiña, aunque no son causadas por un gusano, se alimentan de la piel humana y se pueden contagiar a otros. Con frecuencia el contagio ocurre en las duchas. Las infecciones sistemáticas por hongos son serias, especialmente si se desarrolla una septicemia. Las esporas inhaladas de moho causan enfermedades respiratorias. Las reacciones alérgicas severas por las esporas inhaladas llevan a respuestas inflamatorias del sistema inmune. Las infecciones la infección sigue creciendo y necesita un tratamiento médico. Bueno, ¿cuáles son las causas de la micosis? La causa original, evidentemente, es la multiplicación de determinados hongos que se encuentran normalmente en algunas partes de nuestro cuerpo. Siguiente. Pero, ¿por qué se produce esta multiplicación e infección? Surgen cuando los hongos atacan la capa externa de la piel, ya sea del cuerpo o del cuero cabelludo, o también determinados órganos y partes del cuerpo, como por ejemplo, pues en el caso de la mujer, la vagina de la mujer. Por ejemplo, para algunas infecciones micóticas se produzcan es necesario tener una piel húmeda, generalmente cálida y sucia. Por ello son comunes las micosis cutáneas en la planta del pie cuando caminamos descalzos por el suelo de vestuarios o en duchas de piscinas y gimnasios, sobre todo compartidos con otras personas. Los síntomas de la micosis, pues es evidente que dependiendo del lugar o la zona del cuerpo donde se produzca la infección micótica, sus síntomas serán diferentes, dado que no serán los mismos signos que aparecen ante una infección por hongos en la vagina que una que surja en la piel. La micosis más común, entre las micosis las que más destacan es la micosis cutánea, que son las que aparecen en la piel como consecuencia de la multiplicación de los distintos hongos que se encuentran normalmente en ella. Por lo general son infecciones benignas, como los vemos en las imágenes. La micosis vaginal, en el caso de que la infección se produzca en la vagina, es conocida médicamente con el nombre de micosis vaginal, causada a su vez por la proliferación de un hongo llamado Candida albicans. Los síntomas de la micosis vaginal, entonces está como la picor, irritación o ardor en la vagina, inflamación en la válvula con color rojo intenso, dolor que se siente sobre todo al miccionar y al mantener relaciones sexuales, y la secreción blanca y viscosa acompañada con un flujo vaginal anormal. Bueno, los tratamientos, los casos más simples de candidiasis vulvovaginal pueden ser tratados con la aplicación vaginal de cremas, incluyendo clotrimazol, nistamina y miconazol. Otra opción es el fluconazol comprimido de 150 miligramos, dosis única. Ambas formas de tratamiento tienen tasas de éxito superiores al 90%, pero la dosis por vía oral es más cómoda porque es simple y corta, siendo actualmente la forma más utilizada. Bueno, como tal la micosis vaginal, por dentro de la vagina se ven todos estos como flujo, es un flujo blanquecino espeso y pues de mal olor y pues pica muchísimo. Siguiente, por favor. Bueno, el pie de atleta también es habitual por este motivo la aparición del conocido como pues piel de atleta es una infección muy común en deportistas y adolescentes como consecuencia de tener los pies tremendamente húmedos y sucios. Los síntomas, esto afecta en especial a los espacios
situados entre los dedos de los pies y es muy común entre los deportistas, adolescentes, trabajadores del mar. Surge enrojecimiento y ampollas en los pliegues que luego terminarán por transformarse en fisuras. Entre otros síntomas es el muget oral o la candidiasis bucal. ¿Qué es? El muget es una infección muy habitual en los lactantes que causa irritación alrededor de la boca del bebé. Ocurre debido a la proliferación de un hongo llamado Candida albicans. La mayoría de lactantes tienen el hongo Candida en la boca y tubo digestivo. Digo que se considera normal si no crece excesivamente. Un sistema inmunitario sano y algunas bacterias beneficiosas son las que se encargan de controlar la cantidad de hongos presentes en el cuerpo de una persona. Los síntomas de la candidiasis bucal se forman sobre todo en las placas de color blanquecino en la lengua o en el interior de las mejillas. También se tiende pues a acompañarse de mal aliento ya en personas adultas. Los síntomas de la micosis cutánea suele afectar especialmente a los distintos pliegues del cuerpo por ser zonas donde existe un exceso de humedad y sudor, tales como la ingle, las axilas, el ombligo y el espacio situado entre los dedos de las manos y de los pies. Generalmente la lesión comienza con enrojecimiento, supuración y finalmente una molestia irritación. ¿Cuál es el tratamiento médico para la micosis? Antes del tratamiento médico es necesario establecer un diagnóstico adecuado. Para ello se realiza un análisis de microscopio en la secreción de la lesión o una muestra de la piel afectada. Una vez confirmada la infección micótica o fúngica, es común la administración de medicamentos antifúngicos, ya sean locales o generales, lo que depende de la localización. Las enfermedades de la piel son tratadas con cremas tópicas antifúngicas. Para las infecciones severas en las que se han inhalado esporas pueden ser requerida una medicación intravenosa. Las enfermedades sistemáticas pueden necesitar medicamentos antifungicidas por un año hasta que haya una recuperación completa. Las condiciones más serias se hace una cirugía para remover los hongos. Y ya, esto era todo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, vamos entonces a continuar con el tema que inició Vivian en relación a las micosis. Espero que haya quedado claro el concepto global o general de lo que necesitamos nosotros tener en relación a las micosis. Micosis, entonces, vamos a abrir aquí nuestra presentación. Entonces, lo primero que debemos tener claro es que todo lo que tiene que ver con los hongos está relacionado con las enfermedades micóticas, ¿cierto? Esto quiere decir entonces, vamos a tener nosotros nuestra definición y vamos a decir que son esas enfermedades causadas por hongos, los cuales van a ser microscópicos y que toman su nombre de la parte del organismo que invaden. Por ejemplo, la onicomicosis va a estar relacionada con el hongo de las uñas, ¿cierto? O también va a tomar su nombre a partir del hongo que las provoque o las genere, como por ejemplo la coccidioidomicosis, que es una enfermedad tropical de la región pues, de América Latina como tal. Los agentes de la micosis son alrededor de entre 100 y 400, diría yo, y pueden ser de origen endógeno o exógeno. Entonces, ¿qué estudia los hongos? La micosis, ¿cierto? La ciencia que estudia los hongos se llama la micología. Todos estos términos tienen que quedar claros. Micología significa el estudio de los hongos. Micología.
Dentro del estudio de los hongos, entonces, nosotros podemos decir que estos organismos eucariontes que constituyen un complejo y fascinante grupo de organismos, tan grande que se calculan alrededor de unas 200.000 especies, pero que pueden ser más de 1,5 millones. O sea, especies de hongos podemos tener la cantidad que nosotros nos podemos imaginar, porque ellos van a estar en un ecosistema, en cualquier medio, en cualquier ecosistema de la Tierra pueden sobrevivir. Son medios más variados. Los que van a ser patógenos para nuestro cuerpo, pues van a ser alrededor de 400 tipos de hongos. No todos los hongos van a ser capaces de generar en nosotros alguna lesión, pero alrededor de 400 son los que se han determinado que pueden llegar a ser patógenos para los mamíferos y también para los humanos, obviamente. Existen otros hongos que van a ser patógenos para los vegetales. ¿Qué pasó con el internet? Pero si te está escuchando súper. Sí. Sí. Espérate, me cambio de red y a ver si mejora un poquito. Dame un segundito. Es probable que se salga aquí un momentico del sistema mientras me cambio de red, pero... Bueno, ahí me voy a cambiar de red. Ahí cómo se escucha, igual, peor. Ahí me escuchan, muchachos. Ahí ya me escuchan. Sí, profe, mejor. Bueno, bien. Bien, entonces. Estaba diciendo entonces que en la naturaleza, dependiendo de todos más bien en todos los ecosistemas que tenemos, vamos a llegar a tener más de 1,5 millones de especies de hongos. Sin embargo, solamente 400 especies son las que van a ser o van a llegar a ser patógenas a los mamíferos y a los humanos, y también patógenas en vegetales o insectos, o pueden afectar inclusive a otros hongos. Y unos pocos cientos de hongos se pueden considerar hongos oportunistas. Ya vamos a ver qué significa ser un hongo oportunista. Vamos a hablar de los hongos endógenos. Estos se encuentran en las mucosas o en los tegumentos del individuo que generalmente es sano. O sea, nosotros, al igual que contenemos bacterias, una flora bacteriana que no nos afecta, vamos a tener también una flora micótica, por decirlo de alguna manera, hongos en nuestro organismo, y estos hongos van a ser parte de nuestra anatomía y se van a considerar que somos individuos sanos. En estados especiales, cuando nosotros tenemos una inmunosupresión, una diabetes o utilizamos algún antibiótico, pues ellos se pueden convertir en patógenos y nos van a generar la que estaba mencionando ahorita Vivian, que es la cándida sobre todo. Los hongos exógenos, ellos ya vienen o viven más bien fuera del ser humano, de los animales. Algunos son parásitos obligatorios, se llaman dermatofitos, y otros son saprófitos, como el mucoro o el aspergillus, y esencialmente constituyen el grupo de los hongos oportunistas o patógenos facultativos. ¿Qué significará un hongo oportunista?
¿Quién me puede decir qué es un hongo oportunista? No sé, profe, de pronto que uno tenga una herida y por esa parte pues tiene, digamos, más facilidad de Claro, entrar o algo. sí, eso es una de las posibilidades de un hongo oportunista, encontrar una entrada al organismo por una herida o también simplemente la persona que tiene una diabetes descompensada, está recibiendo quimioterapia, se le bajan las defensas, o simplemente es un paciente inmunosuprimido por una enfermedad de base, como el VIH, por ejemplo. Siempre este internet me sigue como molestando. Bueno, el diagnóstico como tal de la micosis generalmente se realiza basándonos solamente en la clínica, ¿sí? Entonces, para uno hacer un diagnóstico de una enfermedad por hongos, lo único que necesitamos es un buen interrogatorio con el paciente, que él nos describa sus lesiones y a la vez pues es necesario realizarle un examen físico, poder evidenciar ese tipo de lesiones como se presentan. Generalmente son cutáneas, generalmente son escamas y más o menos podemos hacernos una idea de ese tipo de condiciones médicas. Ahorita Vivian hablaba de las micosis superficiales. Las micosis superficiales entonces generalmente están dadas por algo que se conocen como las tiñas. Una tiña es una especie de hongo y las tiñas tienen varias presentaciones. Entonces tenemos la tiña pedis, la tiña uvis, la tiña inguinal, la tiña corporis y la tiña, aquí me falta una, ¿qué significan estas tiñas? Es la presentación de una micosis superficial, que son las más comunes que nos den o que se presenten en el ambiente normal en el que podemos desenvolvernos nosotros. Ella hablaba de las duchas, entonces eso incluye claramente algunos baños públicos, por ejemplo los gimnasios, por ejemplo las piscinas, las fincas, algunos sitios donde es muy fácil que se cultiven hongos por su ecosistema. La más común siempre va a ser la tiña pedis, que significa que es la que nos va a dar la formación a este famoso pie de atleta. Ustedes han escuchado hablar del pie de atleta, ¿cierto? Y el pie de atleta es esas lesiones en los pies que son interdigitales, o sea, entre los dedos, que están en las plantas de los pies de forma escamativa, en forma de escamas, con una coloración blanca, que es muy pruriginosa, que en ocasiones genera olores fuertes o fétidos, ¿sí? Y que pueden acompañar al paciente durante largo tiempo de su vida. Entonces es probable que una persona se contamine a sus 13 años de edad en un paseo, por ejemplo, y alcance los 50 años y todavía tenga el pie de atleta y nunca se lo haya tratado, ¿sí? Si no se le da un tratamiento, generalmente pues ellos siguen conviviendo con el huésped, teniendo en cuenta que lo único que necesitan para su cultivo es de un medio que les favorezca, como por ejemplo la humedad propia de los pies, ¿sí? Y que no se utilice ningún antibiótico, perdón, ningún antimicótico o antifúngico para contrarrestarlo. ¿Listo? La tiña de Ubi significa que es la tiña de las uñas y esa es la que genera la onicomicosis. Por ejemplo, la inguinal, pues es la genital, la que aparece en las regiones inguinales, como dice ahí. La corporis puede ser en cualquier parte del cuerpo, de la piel como tal.
y la tiña capitis, que es la tiña del cuero cabelludo. Cuero cabelludo. Cualquiera de estas tiñas se siguen considerando tiñas superficiales o micosis superficiales. Entonces el paciente simplemente llega, el médico le pregunta cuál es su motivo de consulta, él va a decir que tiene unas lesiones que pueden ser inguinales, pueden ser en los pies, pueden ser corporales, pueden ser en la uña, pueden ser en el cuero cabelludo, y le comenta que las lesiones llevan tantos días de evolución, tantos meses o tantos años, que son pruriginosas, o sea que le generan un picor o una piquiña constante, que son descamativas porque al rascarse sale como una caspa o una descamación de esa lesión, que se ponen rojas, o sea, se vuelven eritematosas, y que en ocasiones generan una secreción blanquecina. Esos, digamos que serían los signos clínicos característicos de una infección de cualquiera de estas tiñas que estamos viendo y que se consideran tiñas superficiales. Si nosotros quisiéramos con exactitud saber cuál es el hongo responsable, pues ya tendríamos que hacer un cultivo de cada una de las lesiones. El más fácil examen directo que se hace, de pronto alguna de ustedes lo ha visto, y se llama el KOH. Y el KOH se practica a veces en las uñas para las personas que manipulan alimentos. Es uno de los exámenes que se pide para certificar que puede manipular alimentos. Entonces, en una persona que va a trabajar en un restaurante, a manera de laboratorio le piden KOH de uñas, frotis de garganta y coprológico. Con eso determinan que no tenga bacterias en la garganta, hongos en las uñas y parásitos en su materia fecal. ¿Listo? Bien. Dependiendo de la forma clínica y de la extensión de las lesiones, pues es cuando se va a indicar el tratamiento, que puede ser local o que puede ser sistémico. Entonces el tratamiento local, pues Vivian lo mencionó. ¿Cuál es el medicamento más común que conocemos nosotros para el tratamiento de un hongo de manera local o tópica? Las cremas como clotrimazol, digamos para el hongo de la vagina. Clotrimazol, muy bien. ¿Cuál otro? Ahí lo leí. El isoconazol, la nystatina. Sí. Estos son los más frecuentes y más comunes: clotrimazol, isoconazol y nystatina. ¿En qué presentación vienen? Entonces, vienen crema, que puede ser tópica o vaginal, por ejemplo. ¿Cuál otra presentación? Los óvulos. Muy bien, los óvulos vaginales. También tenemos la solución tópica. Eso es como un líquido que se aplica directamente sobre las lesiones, como con un goterito, viene en solución líquida. Entonces la crema que viene tópica o vaginal, los óvulos vaginales y la solución tópica. Estos son los tratamientos de tipo local. Ahora, ¿cuál sería el tratamiento de tipo sistémico? Entonces, el fluconazol, que lo mencionó ahorita Vivian. Y este fluconazol viene en cápsulas. Cápsulas de fluconazol.
vienen de 150 y vienen de 200 miligramos. Es muy importante al utilizar el fluconazol tener la certeza de que estemos utilizando la dosis adecuada. ¿Por qué les digo esto? Porque resulta que el fluconazol o se toma con una dosis única, ¿cierto? Una sola pasta, o se toma una cápsula 8 días. Eso significa que es semanal, ¿cierto? Cada 8 días o semanal. Entonces, si tenemos un hongo que es un hongo persistente, que nos ha dado lucha, que no hemos podido erradicarlo, pues no nos podemos limitar a utilizar medicamentos tópicos como la crema, los óvulos o las mismas soluciones, sino que tenemos que ayudarnos desde la sangre o desde nuestro interior del cuerpo a combatirlo, generalmente con este fluconazol que viene en cápsulas y que se debe tomar una cada 8 días. Afortunadamente que las fórmulas médicas de hoy en día salen por sistema, salen en computador, porque pues en muchos casos las mismas fórmulas médicas muchas veces no se entiende cuando el médico escribe y un paciente se puede confundir de una cápsula cada 8 días a cada 8 horas, por ejemplo. Y tomarse un fluconazol cada 8 horas implica que pueda haber un daño en el hígado, un daño en el riñón, porque la dosis es cada semana, no cada 8 horas, y eso puede afectar, ¿cierto? Otro medicamento que tenemos se llama la terbinafina, no sé si la han escuchado. Es una pastilla que también se toma. La terbinafina. Esta terbinafina se utiliza en tabletas de 1 gramo y esta sí es una tableta diaria. Esta se utiliza más que todo para tratamientos de onicomicosis, de hongos de las uñas que son difíciles de tratar, cuando ni siquiera el isoconazol, el clotrimazol ni nada de esto es efectivo, pues tenemos que apoyarnos en otra alternativa de tratamiento y se llama la terbinafina. Bueno, preguntas hasta acá. Ah, todo perfecto. Bien. Entonces, en el hombre vamos a tener estos 4 tipos de micosis. La que estábamos mencionando ahorita, que se llama la superficial, es la más común, la más frecuente, la menos grave. Luego vamos a tener una micosis que se considera subcutánea o semiprofunda, que va a atacar, como decía Natalie, cuando tenemos una herida y entra el hongo por ahí, nos va a afectar pues parte muscular, puede afectar parte de hueso en algunos casos. Y las sistémicas que vienen a ser un poco más complicadas. ¿Por qué? El término sistémico quiere decir que afecta a varios sistemas del cuerpo a la vez. Entonces ahí pues obviamente se incluyen los sistemas que ya hemos conocido nosotros. Digestivo, respiratorio, muscular, óseo, urinario, genital y varios sistemas pues más complicada la enfermedad. Y las micosis oportunistas, que ya habíamos dicho que son las relacionadas con enfermedades crónicas como la diabetes o el VIH. Bueno, una de las principales micosis superficiales en este primer grupo es la que mencionaba Vivian y es la candidiasis oral o candidiasis vaginal también. Estas candidiasis son enfermedades propias de los extremos de la vida, entonces en la infancia temprana
o también en la vejez se pueden presentar la candidiasis oral. Muy común son esas lesiones blanquecinas que van a incluir la mucosa de los labios, al interior de las mejillas, alrededor de los labios de la boca, en el dorso de la lengua, en la base de la lengua. Van a comprometer entonces estas mucosas. En este grupo, ciertos procesos micóticos que comprometen exclusivamente la epidermis de la piel o la superficie de las mucosas, provocando lesiones que siempre van a ser benignas en su gran mayoría y que no van a tener repercusiones en general. La anatomía patológica revela procesos inflamatorios superficiales. Esto quiere decir que esta famosa cándida nos puede generar a nosotros la infección en la mucosa oral, nos puede generar la infección en la mucosa vaginal y nos puede generar la llamada pañalitis, ¿sí? O la dermatitis del pañal, que es también un cultivo para esta cándida albicans y que también es muy común en nuestro medio, ver esos niños que se encuentran quemados por el uso de pañales que se dejan mucho tiempo y que son un cultivo favorable para esta micosis. Aparte de la candidiasis, vamos a tener entonces la pitiriasis versicolor. Pitiriasis versicolor. Esta pitiriasis es una infección superficial y es crónica. Crónica quiere decir que es de larga data o de duración prolongada. No es irritativa del estrato córneo de la piel. Es producida por especies, aquí mencionan algunas, de los géneros Malassezia, la globosa, la restricta, la Eslofiae y la Sympodialis. Y estas pues son algunas levaduras lipofílicas, o sea que afectan directamente las células grasas, colonizan la epidermis y forman epiparasítica, quiere decir que encima de la piel van a formar una respuesta inflamatoria en el huésped con un color característico y es un color alternante, por eso se llama versicolor. Estas pitiriasis no son muy comunes realmente, pero se encuentran agrupadas en las micosis superficiales. Pitiriasis versicolor. Y hay otro tipo de pitiriasis que se llama la pitiriasis alba y la pitiriasis rosada. Son otros tipos de pitiriasis. Pitiriasis versicolor, pitiriasis alba y pitiriasis rosada. Las tres diferentes presentaciones de esta condición micótica llamada la pitiriasis. Los síntomas de estas enfermedades entonces son máculas. Habíamos dicho que las máculas eran manchas, ¿recuerdan? Serpiginosas, separadas, hiper o hipopigmentadas en la piel del tórax, la parte superior de la espalda y brazos. Las lesiones parecen parches maculares de piel despigmentada, no son dolorosas, no son pruriginosas, o sea que no nos van a generar picor ni rasquiña, y que causan más problema estético que patológico. Entonces la persona no se va a preocupar tanto por que tenga una condición médica, porque realmente no hay dolor, no hay piquiña, no hay nada de eso, pero sí tiene un problema estético, porque pues fácilmente esta persona no se va a sentir cómoda en una piscina o en algunos ambientes que requiera estar sin camiseta, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, va a tener un problema o se relaciona más con un problema estético. Esta piel afectada no se va a broncear bien, o sea que no va a broncear de una manera pareja y las lesiones resultan muchísimo más evidentes con la exposición al sol. Entonces,
Es una consulta médica más frecuente del verano en las regiones donde existe esta estación del año. El diagnóstico se hace utilizando una fluorescencia blanco-amarillenta que se conoce como la luz de Wood. En visión microscópica directa, esas escamas parasitadas se van a aislar y se van a ver esos acúmulos de levaduras o de algunas hifas. Para su aislamiento deben utilizarse medios de cultivo enriquecidos con lípidos, como el de Limin, el Dixon, o añadiendo aceite de oliva en medios de cultivo. Pero se pueden cultivar. Tenemos otra tiña dentro de las enfermedades superficiales y se llama la tiña negra palmar. Aquí solamente estamos dando algunos ejemplos de patologías o condiciones relacionadas con la micosis. Entonces, una de ellas es la tiña negra palmar, que es una infección también crónica. También es asintomática, no genera síntomas importantes y altera el estrato córneo de la piel. Es causado por la levadura dermatiácea de un Phoanelomices. Es dimórfica y de hábitat saprófito. Estas lesiones son crónicas, solamente van a afectar las palmas de las manos, en ocasiones las plantas de los pies, porque necesitan de sitios que no estén provistos de folículos pilosos. Entonces habíamos dicho que tanto las palmas de las manos como las plantas de los pies eran sitios del cuerpo que no tenían vellos o salida de vellos porque no tenían folículos pilosos. Las lesiones consisten en una mácula solitaria de límites definidos, se disemina por expansión en las palmas, puede tener un color marrón en la periferia y en algunos casos semejar a un melanoma. Los melanomas son esas lesiones malignas de la piel relacionadas con el cáncer. Las pueden semejar sin que lleguen a ser un cáncer, sino simplemente es una tiña negra. Puede afectar los dedos de la mano o la cara, siempre en zonas sin pelo. Bueno, esto ya lo dije, las zonas que no están provistas de pelo son las más comunes para presentar este tipo de lesiones. En el segundo grupo vamos a mencionar entonces las micosis subcutáneas o las semiprofundas. En estas subcutáneas habíamos dicho que los microorganismos que producen estas lesiones se localizan en el tejido subcutáneo, en los ganglios y en ocasiones en los huesos. Estos organismos viven saprofíticamente en la naturaleza, invaden el organismo humano a través de la piel, ya sea por traumatismos ocasionados, pueden ser con espinas, astillas de madera, piedras o suelo contaminado por hongos. Entonces, si nosotros tenemos una lesión en la piel, como lo mencionaba en el ejemplo Natalie, pues por ahí vamos a adquirir estos microorganismos para que nos den una micosis subcutánea o semiprofunda. En los casos graves, pues nos va a afectar los ganglios y los huesos. Entonces, simplemente una espina, una astilla de madera, piedras o suelos contaminados. Estas enfermedades son muchísimo más marcadas y más profundas que las superficiales. Entonces, recuerden, en las superficiales todo era simplemente comprometían la epidermis. Estas claramente se ven que son lesiones mucho más extensas, más profundas. Ya no solamente comprometen la epidermis, sino la dermis y la hipodermis. Ya estamos en el tejido celular subcutáneo. Y en los casos más graves, pues nos puede llegar a afectar o el tejido muscular o el tejido óseo. Se llaman entonces enfermedades subcutáneas, micóticas subcutáneas. Este va a ser como el segundo grupo de presentación de esta enfermedad. Aquí tenemos un ejemplo, la cromomicosis. Fíjense estas lesiones, cómo se ven aquí abultadas
son muy excepcionales en climas fríos, pero sí son muy comunes en zonas tropicales. Entonces, eso incluye obviamente Colombia, Ecuador, Brasil y estos países que se encuentran en el trópico, en la línea del Ecuador, por la humedad y los climas muy frecuentes. Van a afectar no solo la piel, sino como se pueden dar cuenta en las lesiones, van a afectar los sitios mucho más profundos. Y las características de esta micosis pues no son realmente nada agradables, ¿cierto? Se llaman cromomicosis. Es un tipo de micosis del segundo grupo o micosis subcutáneas. Entonces, las lesiones que parecen verrugosas son muy características de este grupo. Estas lesiones son de evolución crónica, pueden presentar varias formas clínicas. Puede ser plana, puede ser costrosa, puede ser vegetante verrucosa como en la imagen que acabamos de ver. En los cortes histológicos, o sea, cuando lo llevamos a un laboratorio o a un microscopio, la dermis va a presentar un infiltrado inflamatorio con linfocitos. Quiere decir entonces que está activado un mecanismo propio de defensa de nuestro cuerpo y tenemos linfocitos, leucocitos y células epiteloides. Células gigantes de Langhans, acantosis e hiperplasia, pseudoepiteliomatosa entre el infiltrado inflamatorio, descartan los cuerpos fúngicos. Todos los cuerpos fúngicos tienen que ver con la micosis. Los hongos hacen parte de un grupo del reino animal llamado el grupo fúngico. Entonces, siempre que nosotros nos referimos a una enfermedad de tipo fúngica, nos estamos refiriendo también a una enfermedad de tipo micótica o por hongos. El problema con los hongos realmente son este tipo de nombres tan raros, largos y complicados, porque pues son levaduras y son hifas y son una cantidad de cosas que van a tener unas denominaciones realmente complejas, pero lo importante para nosotros es que podamos conocer cómo se presentan las lesiones y que las podamos de pronto identificar y clasificar. Podamos decir qué es una micosis y cuál es la diferencia con otras enfermedades. Un micetoma es otra forma de micosis, ¿cómo se llama? Bueno, estas micosis son subcutáneas. Entonces, clínicamente se caracteriza por un cuadro localizado en el tejido subcutáneo. Se indica con nódulos persistentes. Recuerden que los nódulos hacen parte como ese mecanismo de defensa, al igual que los ganglios. Siempre que tenemos una lesión, alrededor de la lesión pueden aparecer estos nódulos o ganglios inflamados. Progresan por contigüidad, entonces forman nuevas lesiones semejantes. Cuando yo tengo un hongo, cerca de él puede aparecer otro y alrededor de él puede aparecer otro y así sucesivamente. Y este conjunto va aumentando de tamaño y aparecen zonas leñosas, induradas, junto a fístulas que drenan abundante con pus y gránulos blancos. ¿Qué es una fístula? ¿Alguien sabe? Profe, ¿cómo es? ¿Una fístula? ¿Sí? Pues es que no sé, no estoy segura. Porque mi abuelita, cuando le hacían diálisis, tenía una fístula. Pero pues no sé si sea lo mismo. Sí, las fístulas es como una comunicación que existe entre una cavidad y el espacio exterior o alguna otra cavidad, por ejemplo. ¿Sí?
Entonces, por ejemplo, fíjense esta lesión, que este es el misotoma que estamos estudiando. En él vamos a encontrar estas úlceras que abren a la piel por donde va a drenar en algunos casos contenidos de pus o contenidos de material, ¿sí? A esto se le denominan fístulas. Entonces, fístulas son esas comunicaciones, esos conductos que se forman entre un acúmulo de un líquido, de un hematoma, de pus, de un absceso y que abren a la piel. A eso se le llama la fistulización de un absceso, por ejemplo. Entonces, un absceso fistuliza al exterior a través de eso, de ese agujero que permite el drenaje. Eso es una fístula. Como se pueden dar cuenta, entonces, este tipo de lesiones de hongos, pues implican algunos nombres raros de hongos. El Madurella, el Mycetomatis, ¿sí? Pero también se encuentran algunas bacterias, por eso las características de estas lesiones. No solamente hablamos de un hongo, sino que tenemos una sobreinfección bacteriana y la cosa se complica un poco más y esto ya parece una lesión tumoral o parece una especie de tumor o cáncer. Seguramente necesita una resección importante, lavados quirúrgicos y demás cosas para determinar la gravedad de este tipo de lesiones. En este tercer grupo, entonces vamos a hablar de las enfermedades micóticas sistémicas o diseminadas. Sistémico, entonces dijimos que tenía que ver con afectación de los órganos internos de nuestro cuerpo. Entonces, es originada por hongos dimorfos, se diseminan en las vísceras del organismo humano, entonces eso incluye los pulmones, el hígado, el vaso, los ganglios. Afecta también tejidos endoteliales, quiere decir que puede llegar a afectar vasos sanguíneos, ganglios linfáticos, invaden centros nerviosos y pueden producir hasta meningoencefalitis. ¿Listo? Un hongo que ataca órganos importantes o sistemas importantes del cuerpo, pues no es que tenga la característica de atacarlos, sino simplemente nuestro cuerpo no está defendiéndose bien. Siempre que encontremos un hongo sistémico, estamos hablando de que el paciente tiene una enfermedad de base. Entonces, si por ejemplo un médico va a practicar una endoscopia, ¿saben qué es una endoscopia? La identifican, ¿cierto? Que es ese examen por el cual con una camarita ingresan a la vía digestiva y van revisando cada una de sus partes durante el procedimiento. Si van bajando por el esófago y se ven o se van identificando, entonces, vamos a colocarlo aquí. Este va a ser el esófago del paciente, ¿sí? Y en el esófago del paciente, resulta que aquí nosotros entramos con nuestra dichosa camarita. Aquí viene la cámara y nosotros estamos grabando todo lo que se está haciendo. En las paredes del esófago vamos a encontrar unas lesiones blanquecinas al interior del esófago en sus paredes. Encontrar una lesión blanca en las mucosas casi siempre es indicativo de un hongo. Por eso en la candidiasis, en la vaginosis y en la mayoría de las mucosas encontramos lesiones blancas. Si en el procedimiento de la endoscopia evidenciamos este tipo de lesiones, es muy probable de inmediato pensar que el paciente tiene una micosis sistémica. O sea que tiene un hongo que le está afectando esta parte anatómica. No es común encontrar un hongo a esta altura del organismo. Lo podemos encontrar en la boca, lo podemos encontrar en el área genital, lo podemos encontrar en la piel. Y sigue siendo superficial. Lo podríamos encontrar subcutáneo, ¿sí? Lo que no podemos encontrarlo es sistémico, porque eso ya es una indicación de que tenemos una enfermedad grave.
Entonces el médico va a decir que este paciente o probablemente tiene un VIH, o tiene alguna enfermedad inmunosupresora, o tiene un cáncer, o está tomando medicamentos, o es diabético, ¿cierto? ¿Listo? Bien. Entonces tener una micosis superficial no es un buen indicio, no es una buena cosa. A este grupo pertenecen especialmente 4 especies de hongos importantes: Histoplasma coxalatum, Coccidioides ignitis, Blastomyces cermatitides y Paracoccidioides brasilensis. Coccidioidomicosis, Blastomicosis norteamericana y Paracoccidioidomicosis. ¿Listo? Ahorita ustedes lo repiten después de mí. Paracoccidioidomicosis. ¿Quién quiere empezar? Bueno, incluyéndose a este grupo la criptococosis, que es provocada por una especie o un tipo de levadura conocida como el Cryptococcus neoformans. ¿Listo? Bien. Siguiente. Entonces la coccidioidomicosis, vamos a colocarla como ejemplos para tener un ejemplo de algunas de ellas. Y la coccidioidomicosis es el ejemplo para una de las micosis sistémicas. Es la infección causada por el Coccidioides ignitis, hongo del que no se conoce su fase teleomorfa. Epidemiología: es una micosis propia del continente americano. Sus lesiones son profundas, van a invadir órganos internos, generalmente relacionadas con estados inmunosupresivos del paciente. La inhalación de los artroconidios puede producir un cuadro pulmonar. Entonces son pacientes que pueden hacer neumonías micóticas. Si las defensas del huésped son capaces de destruirlas, dejan un estado de inmunidad. Eso quiere decir que si tenemos un buen mecanismo de defensa, pues vamos a reconocerlas y ya no nos van a poder atacar nuevamente. Y como todas las bacterias, hongos, virus y parásitos, nosotros podemos hacer inmunidad. Si nuestro sistema inmunológico es adecuado, vamos a reconocerlo y vamos a generar anticuerpos. Entonces, en ese orden de ideas, no habría problema tener el contacto con estas micosis. La coccidioidomicosis primaria puede presentar síntomas de reacción alérgica, pero las formas secundarias suelen manifestarse como una infección sistémica generalizada, con participación ósea, meningea y cutánea. Las formas diseminadas se observan mayoritariamente en el huésped inmunodeprimido. Entonces, esa, digamos que es una de las principales condiciones. La inmunosupresión del paciente siempre va a ser, digamos que el marcador importante. En una persona inmunológicamente normal es muy poco probable tener una inmunosupresión. A ver, la paracoccidioidomicosis, ¿cómo se dice? Natalie. ¿No? Paracoccidio. La paracoccidioidomicosis. Entonces, la paracoccidioidomicosis es una micosis granulomatosa subaguda endémica, quiere decir que abarca una región. Cuando hablamos de endémico, ¿nos referimos a qué? A que es una región del planeta, no es pandémica cuando es todo el planeta, sino es endémica cuando se localiza en una sola región. En este caso es endémica de América Latina, o sea que es muy común en nuestros países. Causada por el hongo Paracoccidioides brasilensis, del que no se conoce su fase teleomorfa. Paracoccidioidomicosis.
Rapidísimo. Yo le regalé un kit de 500 que quería venir. Y en la otra tienda él me regaló algo de 200. Síntomas. La infección primaria suele ser asintomática y puede resolverse o dejar una lesión residual. En ambos casos, la intradermorreacción a la paracoxidiodina es positiva. La enfermedad sintomática es una consecuencia de la reacción parásito-huésped, siendo importante la virulencia de cada cepa y también siendo importante la condición de la inmunosupresión. Ninguna de esas enfermedades progresa si nosotros no tenemos bajas las defensas. Y por eso repito, tener una evidencia de hongos al interior del cuerpo es una mala cosa. Cuando hablemos de hongos, casi siempre tienen que estar limitados a la piel y máximo a la parte subcutánea y a las mucosas. Un hongo sistémico es un hongo grave, casi siempre ligado o a VIH o a diabetes o a condiciones médicas de ese tipo. Bueno, vamos a leer esto. Las formas sintomáticas se presentan como una forma juvenil aguda, con participación pulmonar y del sistema reticuloendotelial, lo que quiere decir que afecta a los vasos sanguíneos. Ainopatías afecta a los vasos linfáticos y hepatoesplenomegalia. ¿Quién me dice que es una hepatoesplenomegalia? Rápido. ¿Quién se ganó un 5 ahí? Hepatoesplenomegalia. ¿Quién dijo yo? ¿Nadie? Rápido, rápido. No, les falló el Google. Hepatoesplenomegalia. Bueno, entonces les voy a explicar. El sufijo megalia significa grande. Entonces, una cardiomegalia es un corazón grande. ¿Listo? Una hepatomegalia es un hígado grande. Y una esplenomegalia es un vaso grande. ¿Sí? El vaso que nosotros conocemos que nos da vaso, que es el que se da aquí al lado izquierdo del abdomen, lo que llamamos el vaso, se llama esplenio, no se llama vaso, sino esplenio. Entonces, una hepatoesplenomegalia es un aumento de tamaño del hígado y del vaso. En conjunto, a la vez, los dos se van a inflamar. ¿Quedó claro? Y siempre que encuentren el término megalia, significa aumento de tamaño o grande. ¿Listo? Aparte de eso, la hepatoesplenomegalia tiene una afectación de los huesos, una forma crónica del adulto. Se supone un 90% de los casos con lesiones pulmonares y metástasis, quiere decir que se diseminan a diversos órganos. Se destacan las lesiones en mucosas orofaringias que simulan una amigdalitis crónica, las lesiones periodontales y laringeas, así como lesiones úlcerovegetativas peribucales. Entonces vamos a encontrar una cantidad de lesiones de manera crónica, más de los adultos mayores, y adicional pues van a representar su micosis sistémica por daños en el sistema reticuloendotelial, ainopatías, hepatoesplenomegalia y cuestiones en los huesos. Y por último, vamos a hablar entonces de este cuarto grupo, conocido como enfermedades oportunistas. Y este término se reserva para aquellas micosis que son micosis invasoras. ¿Listo? O que afectan a dos o más órganos no adyacentes. ¿Sí? Dos o más órganos no adyacentes, producidas por especies fúngicas patógenas oportunistas.
¿Qué significan dos órganos que no sean adyacentes? Sencillo. Adyacentes quieren decir que están relacionados entre sí o están pegados entre sí. ¿Sí? Por ejemplo, el estómago y el hígado son adyacentes, pero el pulmón con el hígado no son adyacentes porque están separados por el diafragma. Uno está en la cavidad torácica, el otro está en la cavidad abdominal. Entonces, si tenemos una afectación de dos órganos, por ejemplo, el pulmón y el hígado, que no son adyacentes, pues eso es una enfermedad micótica oportunista. Generalmente son micosis invasoras por especies fúngicas patógenas. Esas candidiasis oportunistas sistémicas generalmente es un tipo de micosis oportunista, las candidiasis. Vivian nos comentaba que las candidiasis son las micosis superficiales más comunes. Las de la boca, las genitales y las del pañal, ¿cierto? Son superficiales. Pero cuando una candidiasis se vuelve sistémica, quiere decir que se volvió oportunista. ¿Sí? Quiere decir que la candidiasis o micosis sistémica más frecuente observada en nuestro medio está producida por esa misma Candida albicans que generalmente se limita solo a las mucosas de la piel y otras especies del mismo género que invaden la sangre u otros órganos profundos. ¿Por qué van a invadir la sangre y los órganos profundos? Por lo que siempre les he dicho, la inmunosupresión. El síntoma de una candidemia, o sea, cándida en la sangre, emia significa sangre, cándida pues es la micosis, candidemia es Candida albicans al interior del torrente sanguíneo. El síntoma de una candidemia es similar a la de cualquier sepsis bacteriana. Y aquí viene un punto importante. Si yo tengo un paciente hospitalizado cuyo síntoma principalmente va a ser la fiebre, ¿sí? Y cuya fiebre no se remite, o sea, no mejora, y yo le estoy dando antibiótico y antibiótico y antibiótico, y yo estoy considerando que él tiene en su interior una sepsis bacteriana. Pero al no mejorar después de varios días de tratamiento, pues yo tengo que pensar en que tenga una candidemia. No una bacteria, sino un hongo. Y por eso la fiebre no va a remitir, ¿sí? Entonces tengo que pasar de la terapia antibacteriana a una terapia antimicótica o antifúngica. Tengo que cambiar todo el esquema. Pero pues claramente uno se puede confundir, porque esto es un riesgo en los inmunodeprimidos. ¿Sí? Un paciente con VIH, pues uno dice, no, este paciente tiene una septicemia y debe ser bacteriana. Y le damos la cantidad de antibióticos habidos y por haber y que tengamos a mano. Pero resulta que lo que tenía era un hongo. Y el hongo, pues también lo puede estar lesionando o afectando o tendiendo a lesionarlo o a matarlo. Bien, aquí vamos a detener un momentico nuestra grabación.